los aeropuertos, las aerolíneas para poder llegar aquí a Monterrey. Ustedes tuvieron una tormenta aquí, pero en Estados Unidos hubo una crisis importante en la industria aérea, vuelos cancelados y todo. No sabíamos quién iba a llegar y quién no iba a llegar. Pero bueno, esto es parte de venir aquí y tratar de dar un par de cosas, detalles en cómo manejamos nosotros los pacientes en el instituto, y como ya vieron, dos presentaciones bastante elegantes, tanto de Aysegul Sahin como Beatriz Adrada, que excelentes fueron sus presentaciones. Me iba a tocar una cosa más fácil, que es el tratamiento sistémico, y desafortunadamente por la porción de tiempo que nos dieron a cada de los presentadores, pues me voy a concentrar en dos de los subtipos de cáncer de mama que los oyeron a través de la mañana, y es los pacientes que tienen amplificación de ER2 y los pacientes con triple negativo, que no tienen expresión del receptor de estrógeno y que no está amplificado el gen ER2 o no está sobreexpresado. Como pueden ver en la diapositiva, la neoadjuvania es una cosa que utilizamos en México y utilizamos mucho en el instituto, pero nada más les quiero recalcar lo que está en rojo en la diapositiva, que hoy en día la agencia regulatoria que aprueba drogas en los Estados Unidos ha cambiado su dinámica para dar acceso a pacientes con cáncer y tratar de ver si podemos aprobar drogas prometedoras de una manera más rápida que lo tradicional. Y pudimos ver que recientemente se aprueba la primera droga en el tratamiento sistémico del cáncer de mama de una manera neoadyuvante. Entonces, eso es muy importante. Ya Aysegul les presentó varias cosas que están en la diapositiva, pero una de las cosas que nosotros en el instituto estamos tratando, sobre todo ahorita en nuestro enfoque que tenemos con el paciente con cáncer de mama triple negativo, cómo podemos entender mejor la enfermedad. Ese es un paciente real, un paciente que vino a verme, básicamente tiene un T2, N1 patológicamente se ha confirmado. Nosotros, si tenemos un ganglio afectado, dejamos un clip, el grupo de la doctora Adrada deja un clip en ese ganglio, al mismo tiempo que ya oyeron que dejamos un clip en la masa tumoral en el seno. Y tiene una presentación clásica de un receptor de estrógeno positivo, un grado histológico alto. Y ¿qué le hacemos a este paciente? Es una paciente que tiene un cáncer operable, ¿no? Y las opciones que tenemos los vemos en la diapositiva. ¿Qué le hacemos en el 2015 a este paciente? ¿Cuáles son las opciones? Y ustedes las pueden ver, la operamos al paciente, le damos tratamiento sistémico. ¿Y qué tratamiento sistémico? El tradicional que hemos dado, de dar ACTH, ETH viendo un taxano y trastuzumab, o le damos una droga anti-ER2, en este caso una terapia doble, en vez de ser sencilla. Y vamos a través de ver la información que existe. Si nos enfocamos en la parte de ER2 por el momento, ¿qué es lo que tenemos? Aysegul presentó cierta de esta información que presentó Patricia Cortázar y que se publicó en el Lancet, que es cuando se reunieron varias gentes de diferentes grupos, incluyendo Fraser Simmons representando nuestro grupo, en la reunión que llegó a esta publicación, que es bastante importante, junto con la que se acaba de publicar en Molecular Pathology, Annals of Oncology, en cómo podemos tratar de llegar a ciertos consensos en este tipo de pacientes y cómo los manejamos. Como pueden ver, aquel paciente que tiene ER2 amplificado, sobreexpresado, cuando recibe terapia blanca, que es la tercera curva, cuando se le da trastuzumab podemos tener una tasa de respuesta patológica completa de un 50%. Cuando usamos una terapia, ¿qué pasa cuando tienes una respuesta patológica completa? Y como pueden ver, las que ven las flechas ahí son aquellos pacientes que tienen amplificación de ER2 o sobreexpresión, y la primera curva es todos los pacientes, y luego, como vemos, y también la doctora Sahin presentó en la última curva que tiene la flecha, podemos ver como aquel paciente que tiene una respuesta patológica completa y tiene un estrógeno negativo y amplificación de ER2,
La terapia sistémica que lleva a tener una respuesta patológica completa es un buen marcador. En cambio, cuando el paciente tiene un receptor de estrógeno positivo y HER2 positivo, como pueden ver, la diferencia entre las curvas es menor, como lo mencionó Aysegul hace unos minutos. Estas son las terapias que tenemos, terapias de blanco hoy en día, y las pueden ver, y ahí las utilizamos en las etapas 4, y recientemente las hemos movido ciertas de las terapias a etapa 2 y 3, que eso es el tema que vamos a cubrir. Estos son los dos artículos más importantes en la aprobación de trastuzumab. Nosotros participamos en los dos estudios, incluyendo en este estudio, que nuestra institución jugó un papel más importante, y tenemos representación de nuestro grupo dentro en este estudio. Y esto aprueba trastuzumab en la adyuvancia casi ya una década. Bueno, el grupo de nosotros, en 1999 desarrollamos el primer estudio de terapia de blanco en la neoadyuvancia. Era un estudio que iba a ser de 140 pacientes, quimioterapia con y sin trastuzumab. Y esta fue la publicación en Clinical Cancer Research, inicialmente en JCO y luego en Cancer Research. ¿Y qué fue lo que demostró? El estudio se tuvo de detener porque después de tener 40 pacientes en el estudio, 20 pacientes recibiendo quimioterapia y 20 trastuzumab y quimioterapia, la respuesta patológica aumentó básicamente el doble, de 25 a 50%. Después tuvimos un estudio confirmatorio en otros 20 pacientes a ver si había sido cierto. Y tenemos que este es el primer estudio, 1999 fue este estudio, y es la primera. Esos resultados salieron mucho más antes que los estudios de adyuvancia que hicimos en 3,000 pacientes. Luego sigue la historia, si se podía confirmar en un estudio aleatorio más grande, y este es en el caso del estudio europeo NOAA, que también la mitad de los pacientes que tenían amplificación o sobreexpresión se les dio trastuzumab, una combinación ahí más larga de quimioterapia. Y tenemos ahí en rojo que aumentó básicamente el doble, de 20 a 40%. Un aumento básicamente del 100% al añadir trastuzumab. Y se vuelve la norma en la neoadyuvancia, igual que en la adyuvancia, basado en estos estudios. Y vemos que aquellos pacientes que recibieron trastuzumab, no es la curva de un estudio de 3,000 pacientes o 5,000 pacientes, pero es un estudio de 200 pacientes o 250 pacientes que separa las curvas tanto de periodo libre de enfermedad como sobrevida global. Entonces adoptamos esto. Entonces, ¿qué es lo nuevo en el 2015? Bueno, en el 2015 podemos añadir otras terapias de blanco y mejorar estos resultados que les acabo de mostrar. Viene el primer estudio, que es el estudio neoalto, un estudio de neoadyuvancia, y que básicamente combina lapatinib y trastuzumab, dos terapias anti-HER2 y contra una terapia anti-HER2. Y lo que vemos, como pueden ver en la laminilla, es un aumento en la tasa de respuesta patológica completa, que pensamos nosotros que eso iba a transformar, que iba a haber un aumento en la sobrevida global de estos pacientes cuando se añaden dos terapias en vez de una. Ya ves, quimioterapia, empezamos con una quimioterapia, 2 quimioterapias, 3 quimioterapias, X, y conforme íbamos aumentando el número de quimioterapias, aumentó el periodo libre de enfermedad y la sobrevida global cuando añadimos antraciclinas, todas al CMF, un poco de mejoramiento, y luego tuvimos cuando añadimos taxanos y así. Entonces pensamos, bueno, vamos a añadir una terapia anti-HER2, y así se veía, ¿verdad? Y teníamos que, si tenías una respuesta patológica completa, aquellas arriba tenían 2 terapias anti-HER2 y la de abajo una terapia. Todos recibieron quimioterapia. Entonces pensamos que esto se iba a traducir a un aumento en la sobrevida global. Y el estudio confirmatorio era un estudio adyuvante que se hizo en 6,000 pacientes y que se llama el ALTO. ¿Y qué es lo que tenemos en el ALTO? Que desafortunadamente
el periodo libre de enfermedad y la sobrevida global al añadir 2 terapias anti-ER2 no fue superior que una terapia anti-ER2, desafortunadamente. Y por lo tanto, lapatinib no está aprobado en la neoadyuvancia o en la adyuvancia basados en esto. Si ven ustedes todos los estudios, y va a lo que acaba de mencionar la doctora Sahin, que a pesar de que la controversia ha surgido importantemente a causa de estos 2 estudios, ¿es la respuesta patológica completa un marcador válido en todos los pacientes con ER2 o solamente en aquellos pacientes que tienen ER2 positivo y estrógeno negativo, falta de receptores hormonales? Como pueden ver en esta laminilla, estos fueron todos los estudios que se han hecho de lapatinib contra trastuzumab solo. Hay un aumento en la tasa de respuesta importante, pero como pudieron ver, otra vez la repetición, cuando hicimos en un estudio en 6,000 pacientes, no hubo una mejoría en la sobrevida global. ¿Tendremos que tratar otra terapia anti-ER2 diferente que lapatinib? Bueno, esta es la laminilla, la diapositiva que tiene el estudio que aprobó pertuzumab en los Estados Unidos en la neoadyuvancia, pero en contraste con lapatinib había 2 factores adicionales. Uno, que además de aumento en la tasa de respuesta al añadir pertuzumab, un anticuerpo monoclonal, igual que trastuzumab, que se une al receptor, al dominio exterior del receptor de ER2, hubo un estudio en la enfermedad avanzada en etapa 4 que al añadir pertuzumab a trastuzumab con quimioterapia aumentó la sobrevida global de los pacientes en primera línea de una manera dramática. Y por lo tanto, con esa pieza de información y con un estudio que se había hecho ya en la adyuvancia y había reclutado, basado en esta diapositiva, si ven las 2 de arriba, la morada y la roja, son 200 pacientes que aprueba pertuzumab, si pueden ver otra vez en rojo, en rosa o en rojo claro, es la tasa de respuesta que al dar 3 meses de taxanos y terapia anti-ER2, solamente 3 meses, 50% de los pacientes tenían una respuesta patológica completa. En contraste con el morado, que era 30%. Hubo un aumento en un 15% en la tasa, similar a lo que vimos en lapatinib. Pero esto fue suficiente para que se aprobaran. Recientemente se presentó en ASCO 2015 el periodo libre de enfermedad y vemos las curvas ahí que se ven, no son estadísticamente significativas y pueden ver que la raya de arriba es la roja, es la que tiene 2 terapias anti-ER2. Lo mismo aquí en otra definición, la primera fue desde el diagnóstico y esto es después de la cirugía. Y si añades una terapia anti-ER2 y tienes una respuesta patológica completa en azul, contra una sola terapia anti-ER2 en negro, abajo, en la línea cortada, hay una mejoría. ¿Se va a traducir esto en una sobrevida global en un estudio grande? Vamos a tener que esperar. Y ese es el estudio Affinity, que es un estudio de 4,000 pacientes que va a definir cuál es el papel de pertuzumab en la adyuvancia de una manera definitiva. ¿Funciona o no? Eso estamos en espera. Este es el segundo estudio que añadió a la información de pertuzumab. Es un estudio pequeño, como van a ver, son básicamente 75 pacientes en cada brazo y es un estudio de seguridad, que básicamente demuestra que todos los pacientes recibieron pertuzumab, con antraciclinas, sin antraciclinas, la terapia anti-ER2 durante las antraciclinas o después de las antraciclinas. Y tenemos las tasas de respuestas, como pueden ver en amarillo, por ejemplo, tenemos una tasa de respuesta de 66% cuando reciben terapia. El anterior, en Neosfera, 3 meses de tratamiento, 6 meses o 4 meses y medio de tratamiento.
y vemos tasas de respuesta no del 20 o del 30, ni el 50, pero más en los 60. Al dar 6 meses o 6 ciclos de tratamiento en vez de dar 3 ciclos de tratamiento. Entonces, este es el estudio que les estaba mencionando. Más de 4,000 pacientes se reclutaron. Aquí en Monterrey participaron en el reclutamiento y varios otros sitios en México. Y este estudio, pues estamos en espera, y esto va a definir cuál es de una manera definitiva si el pertuzumab es una terapia que se debe utilizar en todos estos pacientes. Lo crucial con todas estas terapias que tienen cierto costo, tanto clínico como económico, es que si podemos empezar a personalizar, que eso es el tema del Congreso. ¿Cómo podemos discernir quién necesita 2 terapias anti-HER2? ¿Quiénes son aquellos que necesitan lapatinib o pertuzumab? Bueno, este es un estudio muy interesante. Todos los pacientes tenían sobreexpresión de HER2 y un grupo de pacientes recibió otra vez 2 terapias anti-HER2, es uno de los estudios de lapatinib, contra una terapia anti-HER2. Eso no es lo más importante. Pero ¿qué es lo que vimos? Otra vez aumentó las 2 terapias a 50%, una terapia 40%. Fíjense, con 3 meses de tratamiento, con una terapia anti-HER2 tiene 50%, con 2 terapias 66% cuando el receptor de estrógeno es negativo. Eso es importante, pero lo que yo les quiero demostrar es lo siguiente. Cuando hacemos un análisis molecular de todos estos, de los tumores de 160 pacientes que tenían sobreexpresión de HER2, y antes de dar la terapia, vean la diferencia. A todos estos les llamamos HER2 positivo por sobreexpresión. Pero cuando le haces un estudio molecular, puedes ver que los subtipos son diferentes. Y podemos ver que 1/3 van a estar enriquecidos de HER2 molecularmente. Pero tenemos luminales A, luminales B, triples negativos. Si lo hubiéramos hecho un estudio molecular y no hubiéramos usado las técnicas tradicionales, que son las que usamos hoy. ¿Qué es lo que pasa cuando les damos terapia blanca a estos pacientes? Fíjense en la curva, la segunda curva. Con una sola terapia anti-HER2, trastuzumab, si escogemos bien los pacientes, la tasa de respuesta patológica en este grupo de 50 pacientes, no son muchos, fue 80%. Solamente con taxanos no habían recibido ninguna antraciclinas. Eso yo creo que a donde debemos de ir. ¿Cómo seleccionamos a esos pacientes mejor? Y no le tenemos que dar 2 terapias anti-HER2 a todos. A unos sí, a otros no. Y necesitamos empezar a personalizar la terapia en este grupo de pacientes. Bueno, pues más o menos para resumirles, ahí está lo que podemos hablar de HER2. Y hoy en día nosotros el abordaje en esa paciente recibió una terapia con ACE y lo recibió THP, docetaxel, pertuzumab, trastuzumab, basado en el estudio Neosfera y en el estudio Trifena, y con la aprobación en los Estados Unidos. Nosotros pensamos que en el momento actual juega un papel importante este agente con todas las controversias. Y pues tenemos que ver qué vamos a hacer con los pacientes que tienen enfermedad residual. Hay un estudio en marcha internacional, nosotros estamos participando, en que la mitad de los pacientes que tienen enfermedad residual, como lo demostró la doctora Sahin, la mitad van a recibir TDM1 y la mitad van a recibir trastuzumab, que es el estándar. Hoy en día también estamos viendo si podemos usar solamente terapias anti-HER2 sin quimioterapia. No pérdida de pelo, no neutropenia febril, no neuropatía, no diarrea, costos más bajos. Y hay un grupo que estamos estudiando si podemos dar terapia anti-HER2 con pertuzumab y trastuzumab sola. Si el paciente tiene una respuesta completa, patológica completa, no le vamos a dar terapia sistémica. Si no la tiene, le puedes dar lo mismo. Le puedes dar AC por 4 y luego TH por 4 y eso es lo que estamos tratando de hacer en el instituto. Bueno, vamos a rápidamente hablar de triple negativo y pasar unas cosas como... nada más les voy a presentar lo reciente. Aquí la misma barra, pero la misma diapositiva, pero fíjense en el triple negativo que está al final. ¿Cuál es la tasa de respuesta en todos los
estudios que se hicieron con quimioterapia y que se presentaron en ese consenso que se hizo con el Instituto Nacional de Cancerología, 35%. Esto nosotros lo publicamos, una de las, Cornelia, cuando estuvo con nosotros, una muchacha alemana, y podemos ver que en azul, podemos ver aquellos pacientes que tienen una respuesta patológica completa, y en amarillo, las que no son triple negativos, les va muy bien si tienes una respuesta patológica completa. Este es un estudio pequeño, ese es el de nosotros, pero el que está en rojo le fue bastante mal, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo con eso. Entonces, esta es la diapositiva que le enseñé hace unos minutos y la doctora Sajín se les enseñó. Fíjense en la parte baja, esos son los triple negativos. Vean cómo la curva se separa bastante cuando tienes respuesta patológica completa contra las que no tienen respuesta patológica completa. Entonces pensamos que en el triple negativo potencialmente un aumento en la respuesta patológica completa potencialmente pueda servir como un marcador a largo plazo para aprobar una droga. Y eso es lo que se está tratando de hacer con drogas nuevas que van a surgir, sobre todo terapia inmunológica, otras terapias de blanco, pero lo creen o no, una cosa que se ha hecho en México por 20 años de una manera así, sin ser sistemática, es la utilización de otras drogas de quimioterapia. Les voy a enseñar los par de estudios más recientes que se han hecho con drogas que no son nuevas, son viejas. Esta es una droga que ya no está nueva y genéricamente se llama nab-paclitaxel, o sea, Abraxane de una manera de marca, pero básicamente en vez de tener Cremafor, tiene una micromolécula de albúmina y está paclitaxel. Y lo creen o no, es un estudio alemán de 1,200 pacientes y estaban tratando que si Abraxane, nab-paclitaxel es superior al Taxol con Cremafor, o sea, paclitaxel con Cremafor. ¿Y qué tuvimos? Que hubo una tasa de respuesta mayor, casi de un 10% al añadir el mismo paclitaxel, la única, todos son semanales. La dosis sí fue alta, 150 miligramos por metro cuadrado contra 80 del que tiene Cremafor. Y entonces ha causado bastante discusión a nivel nacional e internacional. Pero, ¿cómo les va a los pacientes con triple negativo? Que eran 275 pacientes. Y son los que están ahí realzados en la diapositiva. ¿Y qué es lo que tenemos? Que tienes una tasa de respuesta sustancialmente, es la segunda, donde dice ER2 negativo, receptores hormonales negativos, aumentó de una manera dramática de 26 a 48, una diferencia del 20% absoluto en 275 pacientes. Oye, ¿cómo podemos? Es la misma esquema, la única diferencia es si la pusiste en albúmina que si la pusiste en Cremafor. Hay bastante debate que cuál es el papel, pero se está tratando de desarrollar varios estudios con esta droga. Y después vienen los platinos, que los platinos, pues desde que yo llegué a Estados Unidos, me pusieron en el piso de oncología. Yo iba a ser cardiólogo, no oncólogo. Me pusieron en el piso de oncología los primeros 2 meses y estaban todos los pacientes que estaban recibiendo dosis altas de cisplatino. No tenía ni idea cómo le hacían ahí. En 1982, pero estuve en el piso y empecé a aprender oncología allí cuando yo quería ser cardiólogo, ¿no? Esto es una gama de estudios de drogas, de esta droga que son genéricas, cisplatino, carboplatino, que demuestran que hay una actividad en el triple negativo. Les voy a enseñar 2 estudios más rápidamente. Este es el grupo alemán que ha sido unos líderes en la última década en producir estudios neoadyuvantes. Y yo siempre les he dicho a los mexicanos, en México podemos hacer lo mismo que están haciendo los alemanes si nos juntamos. Todos ellos lo hacen juntos. Había 2 grupos y se unieron, porque había mucha pelea entre los 2 grupos y finalmente se unieron. Y producen todos estos 1,200 pacientes aquí. En este caso, 600 pacientes. Carboplatino contra no carboplatino. Bueno, este estudio que les voy a presentar causa todas estas, esta es la tasa de respuesta. Si gustas, cisplatino contra no cisplatino, carboplatino contra no carboplatino, aumentó la tasa de respuesta en un 15%. El estudio americano
son 500 pacientes y se les dio carboplatino contra no carboplatino. Y como pueden ver, también se daba bevacizumab o no bevacizumab, pero vamos a concentrarnos en carboplatino. Y hubo un aumento en la tasa de respuesta de un 15%. Entonces, si das carboplatino, cisplatino, de una manera generalizada a los triple negativos sin seleccionarlos, va a aumentar la tasa de respuesta en un 15%. Pero hay más toxicidad, como podemos ver en la diapositiva. Hubo menos pacientes que recibieron las 12 dosis de paclitaxel. Hubo menos pacientes que recibieron las 4 dosis de AC. Pero a pesar de eso, hubo un aumento en la tasa de respuesta patológica completa. Entonces tenemos que poner en la balanza, ¿cuál es el abordaje de nosotros? Si el paciente tiene cáncer de mama localmente avanzado o en cáncer de mama inflamatorio triple negativo, nosotros le estamos ofreciendo hoy en día carboplatino a estos pacientes. ¿Por qué? Porque queremos que el beneficio-riesgo, no va a haber un estudio masivo, adyuvante, para confirmar estos datos en periodo libre de enfermedad. Hay un estudio nacional que sirvo yo de coordinador nacional e internacional en el estudio, en que la mitad de los pacientes van a recibir carboplatino en la adyuvancia, en pacientes con ganglios positivos o alto riesgo con ganglios negativos, que 500 pacientes van a recibir carboplatino, además de dosis densas de AC y Taxol semanal, y 500 no lo van a recibir. Ese es el único estudio, porque no hay ninguna industria farmacéutica detrás de esta droga, ¿no? Era droga de Bristol hace muchos años, entonces no podemos hacer un estudio de 4,000 pacientes o de 2,000 pacientes. Esto lo estamos haciendo con la cooperación con el Instituto Nacional de Cancerología. Ese va a ser el único estudio que nos va a decir, debemos de utilizar platinos en la adyuvancia en triple negativo, sí o no. Junto con estos dos estudios, el alemán y el estudio americano, tal vez al unir los datos pudiéramos obtener más información para definir por una vez si los platinos juegan un papel en cáncer de mama o no, desde el punto de vista en etapas tempranas. Bueno, ¿hacia dónde vamos ya para concluir? Esto les voy a enseñar rápidamente lo que estamos haciendo en el instituto en 4 diapositivas. Tenemos que personalizar, y los triples negativos es una bolsa de cánceres, que básicamente lo que tienen en común, que no tienen expresión de receptor de estrógeno y no tienen sobreexpresión de ER2, porque todos tenemos ER2, entonces no es que son negativos, pero no tienen una sobreexpresión de ER2. Y tienen los medulares, los escamosos, tienes ductales, lobulillares. Entonces todo lo ponemos en la cajita, pero ¿qué es lo que sabemos hoy en día? Y no era el tema de la presentación, pero hay un sinnúmero de cáncer de mama triple negativos, así como les enseñé en el ER2 molecularmente. Bueno, molecularmente al menos hay 6 subtipos. Y entonces, estos son, como pueden ver en la diapositiva, los subtipos que hay. Y tal vez en este grupo de 15 o 20% de pacientes que tienen triple negativo, podemos aún, no sé, al 5% de los triple negativos hay que darle esta droga, al 5% a esta, y a 5 y así, en vez de darle terapias iguales a todos estos pacientes. Entonces, esto es lo que estamos haciendo nosotros. Llega el paciente, estamos por abrir el estudio, a todos les vamos a dar AC. Y a todos les vamos a hacer imagen con el grupo de Beatriz. A todos les vamos a hacer una firma molecular con el grupo de la doctora Sajini y el doctor Fraser Simmons. Y les vamos a tratar si podemos predecir molecularmente quién va a responder y por imagen. Y aquellos pacientes que decimos estos sí van a responder, les vamos a dar Taxol semanal solo, con o sin carboplatino. Al otro 50% que no va a responder, le vamos a dar Taxol con una de las drogas que ustedes pueden ver en azul, ya sea que un inhibidor de AKT o un inhibidor de PDL1 o un inhibidor del receptor de andrógeno o un inhibidor de P3 quinasa. Eso es lo que vamos a hacer en este grupo de pacientes en la neoadyuvancia, tratar de ver si podemos, qué les vamos a ayudar en ese 50% que no tiene respuesta patológica completa y si podemos cambiar la historia natural. Finalmente, estos son 2 de los estudios que se están haciendo cuando tienen enfermedad residual
¿Qué es lo que vamos a hacer? Imagínense, otra vez, a la mitad le vamos a dar cisplatino y a la mitad no. Y en el otro estudio es algo más innovador, que vamos a utilizar una droga anti-PD1 o no les vamos a dar nada, basada en la información que se acaba de presentar con estos agentes. Entonces ya les enseñé, el triple negativo, como te digo, es una bolsita que tiene muchos diferentes subtipos y vamos a tratar de entenderlo mejor. Esa es una de las iniciativas que tenemos en el instituto, que se llama Moonshots, para tratar que un grupo de pacientes podemos aumentar la curación de ese grupo de pacientes. A 50% le va bien, a 50% le va muy mal. ¿Qué le podemos hacer con esos 50%? Representando 20% y a 10%, a la mitad le va mal, representan 10% de los pacientes con cáncer de mama, pero es una enfermedad bastante agresiva y queremos ver que pase lo que pasó con los pacientes con ER2 amplificado para ver si podemos mejorar nuestra expectativa con estos pacientes. Pues muchas gracias por su atención. Como dijimos, al final vamos a tenemos un poquito de tiempo para preguntas y como pues, estamos un poco limitados en tiempos y lo que podemos cubrir durante la mesa redonda lo cubrimos, y si no, el grupo de nosotros va a estar aquí para contestar preguntas, no sé, atrás o afuera, si tienen alguna duda. Muchas gracias por su atención.